Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fiorella Pretel y esto es Hablemos con Acciones. Bienvenidos, Steve, Antonio, a un episodio más, el cuarto, y veremos si hay más en una siguiente temporada, pero bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, Figo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. No, súper contentos de nuevo estar acá. La verdad que el programa creo que cada vez está siendo un poco más conocido, ¿no? Ahí nos están escribiendo un poquito con sus dudas, consultas, y creo que ahora un poco lo que conversamos en la previa es un poco de eso, ¿no? Creo que esos son los temas que ahí vamos a estar tocando. Sí, de hecho hoy día vamos a hablar, ya hablamos bastante sobre el ahorro, el episodio pasado sobre el ahorro ya en familia o cuando te independizas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un poco el otro lado, ya que qué hacemos si es que por ahí los ahorros no alcanzan, ya toca recurrir a otros medios como la deuda, ¿no? La temida deuda. Cuando una deuda es buena, cuando una deuda es mala, ¿no? Entonces, la pregunta en la que quiero enmarcar todo esto es ¿cuándo está bien endeudarse? Ya no siempre tiene que ser algo terrible, ¿no? O sea, no sé cómo la ven, no sé si con esa pregunta quieren como abrir la conversación. Sí, si quieres yo, a ver, lanzamos algunas ideas y sin, sin intención de ser muy totalitario, pero diría que una deuda es buena cuando te acerca a tus objetivos, ¿no? Y no es tan buena cuando te aleja, ¿no? Ahora ya dentro del criterio de objetivos puede ser muy amplio, porque normalmente podemos hablar de objetivos financieros, pero pueden ser algunos objetivos no financieros, ¿no? Y para darle algo de ejemplo de sustancia. Una deuda buena, por ejemplo, es una inversión, una deuda que te permite hacer una inversión apalancada o endeudada, ¿no? El clásico ejemplo es una inversión en un inmueble, un departamento, que lo compras como inversión, ¿no? Vas al banco, tú tienes el 15-20% que es la inicial, el resto necesita financiarte a cierta tasa y luego ese inmueble lo pones en alquiler y te genera pues un retorno anual o mensual y además en el tiempo debería apreciarse, ¿no? Finalmente tú vas a ir pagando la deuda y en algún momento tienes dos opciones, ¿no? Vendes el departamento antes de pagarlo por completo y probablemente lo vendas a mayor precio, Claro, ¿no? sacas ahí un porcentaje. Sacas un porcentaje o simplemente lo tienes alquilado los años que te dure la deuda y finalmente te quedas con un activo neto, ¿no? Es un activo que no, ya no tiene una deuda asociada y que todo el ingreso es limpio para ti, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos donde la deuda es buena, ¿no? Y para poner otro que no es tan buena es, creo que lo mencionabas al comienzo, ¿no? Oye, mis ahorros no alcanzan, pero sí o sí me quiero ir de viaje a Europa y me cuesta Eurotrip. $10,000 y no lo quiero hacer en 2 años, no lo voy a hacer hoy. Entonces me voy a endeudar para eso y voy a probablemente entrar en una espiral de deuda con altas tasas, con tarjetas de crédito y ahí el camino no va a ser tan alegre, ¿no? Entonces, en cosas no necesarias, en cosas que no realmente no te aportan mucho, puede llegar a ser malo, ¿no? En verdad está sumamente bien resumido, quizás para ponerlo de una forma más sencilla y en concreto, yo diría, yo tomaría una deuda en algo que me vaya a generar valor, ¿no? Y o alguna especie de interés. Por ejemplo, ¿no? A veces se habla de endeudarse para educarnos. Oye, voy a ir a estudiar una maestría. Claramente cuando vas a elegir si vas a estudiar en Estados Unidos, si vas a estudiar en Europa, vas a estudiar en el Perú una maestría, por ejemplo, o un máster o un diplomado, hay que ver los costos que van a generarte versus qué tanta retribución puede haber por un crecimiento profesional, ¿no? O recolocarte en el exterior, etcétera, etcétera. Pero al final, ese tipo de inversión, o sea, yo diría que el tip ahí para ver si es una deuda buena es básicamente invertir en algo que el activo por lo menos va a preservar su valor o te va a generar algún interés. Así de sencillo lo veo yo para evaluar distintos tipos de escenarios de deuda, como los que ha mencionado Tony, y quizás viendo el otro lado de la moneda, ¿no? Endeudamientos malos, y de hecho lo tocamos un poco en el episodio anterior que estuvo genial. Ahí Tony lo mencionó. ¿Te acuerdas cuando hablaste de la parte del estatus o del Leo, ¿no? Entonces, muchas veces en realidad ese endeudamiento no es adrede, o sea, es natural porque la sociedad tiende a llevar a algunos a querer demostrar quizás un poco más por alguna carencia de repente en su juventud, un tema familiar, no lo sé, pero tienden a llevarlos a demostrar, digamos, lo que no
refleja su actualidad, ¿no? Y entonces están viviendo, como dice Tony, de repente crédito de consumo, la tarjeta de crédito, comprándose ropa que al final la estás pagando en cuotas. De repente, si no es una tarjeta como hoy existe varias tarjetas de distintos bancos, ¿no? Tanto independientes como los clásicos que te pueden fraccionar en 6 meses sin intereses. Y ese es un tip súper chévere, ¿no? O sea, no generarte tanta carga y interés cero, pero hay otros bancos que no. Entonces, si Sí. comienzas a endeudarte para vacaciones, ropa, carros, hay gente que cambia carros como si fueran zapatillas cada año o 2 años, Dos ¿no? años, sí. Entonces es una locura. Pero ya como, o sea, más allá de para qué lo vas a usar, eh, ¿a qué estás recurriendo para la deuda? O sea, ya sea tarjeta de crédito o préstamo personal o sea, ¿cómo se llama el otro? De disponibilidad de efectivo. Hay varias, ¿no? Claro, dependiendo de la tasa de interés, pero no sé, por ahí se piensa que si es que usas tu tarjeta de crédito, en verdad te estás endeudando, pero claramente sí también, ¿no? O sea, si usas la tarjeta de crédito y la pagas en la fecha de corte en el primer mes, no estás efectivamente endeudándote porque no hay un interés. No estás pagando un Exacto. interés, te estás Ujú, financiando por 25 días, ¿no? Y lo estás pagando por completo. ujú. Ahí estás aprovechando Las mismas. algunos millajes, algunas cosas extra y además estás armando un buen historial crediticio. Por Exacto, eso la palabra tarjeta de crédito en sí misma no es mala. exacto. Ahora, cuando usas la tarjeta de crédito y pagas, por ejemplo, el mínimo, no y dices, el mínimo porque me da colchón, las tasas de interés pueden estar alrededor del 50-70% Es anual, la más cara, la de consumo, ¿no? pues, ¿no? Sí, Sí. es carísimo, es una locura, Y al ¿no? final nunca terminas de pagar y No, sigue creciendo. lo da toda, por eso entras en una espiral, ¿no? Porque Ujú. luego tienes que endeudarte de otra manera para poder pagar esto y es complicado, ¿no? Es muy común, creo, ¿no? Es bastante común eso, porque la tarjeta de crédito la gran mayoría tiene, no tiene Sí. acceso a una tarjeta de crédito, es decir, a la línea chiquitita o una línea gigante, Sí. ¿no? Sí, y de hecho me hacen acordar una frase media graciosa, lo decía una tía mía, que es, esa tía tenía una capacidad económica, pero vivía normal, ¿no? ¿Mm? No demostraba más allá de lo que realmente podía tener, pero ella decía, el dinero no compra felicidad, pero sí paga los taxis para que vengas a visitarme, sobrino, ¿no? Yo como que Claro. soltaba Qué la chiqui, risa. ¿no? Ujú. Pero, o sea, ya, digamos, yo creo que al final, independientemente de deuda o no deuda, al final uno tiene que ir a ver si lo que vas a comprar o lo que vas a gastar, que viene a ser lo Ujú. mismo, hay alguna intención detrás. O sea, realmente, ok, voy a comprarme esta taza porque no tengo tazas y necesito una taza para tomar un café o un agua. O de repente voy a comprar esta taza y vas a tu casa y tienes 10 tazas y Mm. es una onceava taza, ¿cuál es la necesidad o no, Exacto. no? Entonces, Sí. ponerle intención a cada gasto o propósito, ¿no? O sea, realmente eso yo creo que sí te va a ayudar a regular y a pensar dos veces, oye, esto lo hice bien, me generó felicidad, no me generó Sí. felicidad, ¿no? Importante eso, ¿no? Y recuerdo un libro que leí hace poco que decía, oye, si te vas a comprar la casa que va a ser tu hogar, ¿no? Para ti, para tu familia, no es que sea una inversión donde que vas a recibir un alquiler, pero va a ser como la inversión en el sentido que es el lugar donde vas a formar tu familia, donde quieres que tus hijos crezcan. Pues, no puedo 100%. hablar de una deuda mala, ¿no? No, esa es una Tampoco, buena ¿no? deuda. Creo que es una buena deuda porque de lo contrario yo tendría que esperar 30 años de ahorros para poder comprarme la casa, y lo Y cual no es eso. real. Y entonces, cuando la disfruto, ¿no? La vida es finita, ¿no? El tiempo es finito. Y claro, a veces la deuda lo que hace es adelanta en el tiempo bienes, ¿no? Que realmente te llenan como persona, ¿no? Pero creo que justo Steve dio el contraejemplo, ¿no? La onceava tasa de $100, Ya, pues, ¿qué claro. propósito cumple? La casa es muy claro, ¿no? Entonces, creo que es un... Hay una historia de hecho la han escuchado, ¿no? De Nicolas Cage. Nicolas Cage, ¿no? Se conoce su historia de éxito y luego su historia de problema. Entonces, para él era muy necesario tener dinosaurios, una isla, una mansión, ¿no? Entonces, ahí entra un poco lo que tú estás diciendo, Tony. O sea, de hecho, sí es saludable tener un crédito hipotecario, comprar una vivienda, ¿no? Oye, quiero vivir acá, ponerle, digamos, algo más de valor emocional, pero si uno realmente no hace este ejercicio de voy a poder pagar mis cuotas, no, ¿a qué plazo? ¿Me voy a asfixiar? Tengo que calcular cuánto de mis ingresos realmente voy a estar pagando en mi cuota Ujú. para no asfixiarme, no asfixiar a mi familia y no tener luego un estrés por de repente comprarme, no sé, un departamento de 200 metros porque se ve chévere, espacioso,
versus realmente solamente puedo al día de hoy 100 metros y quizás de acá 5 o 10 años trabajando y mejorando y creciendo, vendo ese y me compro otro mejor. Claro, y 100 metros ahorita déjame decirte que es un montón, Es un lujo. es un super lujo, Sí. porque sí, sí, sí. Y con eso, con lo que hablabas de si me asfixio o no, no sé qué opinan, pero ¿en qué momento uno puede decir me estoy sobreendeudando? Obviamente si es que me estoy endeudando y mi cuota es supera el 100% de lo que percibo mensualmente, sí, ¿no? Pero vayamos un poco más atrás, o sea, ¿cuándo yo podría decir, pucha, ya, o sea, me estoy pasando de la raya? O sea, dicen que hay una regla de que no debería ser más del 30, tus deudas en total, o sea, tu cuota total no debería ser más del 30% de tus ingresos netos, ¿no? Netos, Es ok. una regla que creo que más o menos te da cierta guía, ¿no? Ujú. Sí, 35 o 25 está bien, pero creo que te da una alerta de que, oye, estás tratando de abarcar más de lo que realmente debes, ¿no? Ujú. Eh, y por otro lado, yo también miraría a qué tasas me estoy endeudando, ¿no? Ya, sí. Porque no es lo mismo tener el 20% de tu sueldo, de tu ingreso endeudado al 10% que al 60%. Total. Estamos hablando de algo totalmente diferente, ¿no? Al 60, tu deuda se va la tasa a la que va a crecer va a ser exponencial, ¿no? Entonces, esos son dos variables para mí son muy importantes de mirar, ¿no? Y complementando con lo que dice Tony, eso es lo bonito de las finanzas, que en realidad la teoría financiera es transversal, sea que lo quieras mirar a nivel personal o a nivel empresarial, por ejemplo, ¿no? Pues tú preguntabas, ¿y cómo uno se puede dar cuenta de estoy sobre apalancado, ¿no? La palanca en nivel técnico le hablamos a cuánto de deuda tienes Exacto. sobre realmente tu capacidad adquisitiva. Ujú. Entonces, una empresa es igual, el servicio de deuda, cuántas veces, digamos, la utilidad operativa puede repagar la carga de los intereses, por eso genera, digamos, Tony, tú hablabas mucho de no es lo mismo pagar un crédito de consumo, que te puede ser 30, 40% tasa anual o inclusive superior, Sí. a realmente tener un crédito hipotecario que normalmente son tasas de 7 a 11%, ¿no? Entonces, regresando ahí a qué métrica vería yo, es una, como dice Tony, ¿no? Sobre la capacidad de los ingresos que tú estás generando, cuánto realmente se está llevando tu cuota, no solamente la cuota hipotecaria, sino todas las cuotas que estás pagando, porque la tarjeta Ujú. de crédito que creo que todos utilizamos, también se vuelve un pasivo a llevar, ¿no? Y lo otro, ya si imagínate que estás recontra apalancado, ¿no? Y quieres decir, oye, voy a entrar a quiebra o no, ahí tienes que ver tu patrimonio, ¿no? Ujú. Porque tu patrimonio finalmente es lo que va a resolver. Muchas personas a veces piensan, ¿no? Oye, me compro un departamento y cuando tú compras un departamento tienes que pagar un capital inicial. Claro, de la cuota. 10, 20% usualmente, no algunos un poquito más, 30 ya, pero digamos que el 20%. Entonces el 20% y luego tienes tus cuotas que vas a pagar ese 80% a lo largo de 5, 10, 15, 20 años. Ese es tu patrimonio en realidad, porque si tú dejas de pagar tus cuotas, ¿no? Y entras como, digamos, en un estrés financiero, tienes lo que ya has pagado de capital para manejarte, ¿no? Entonces, digamos, ese es otro indicador. ¿Cuánto de patrimonio tienes para ver realmente ante un estrés? Y un estrés vendría a ser, oye, no puedo pagar la mensualidad de mi cuota, ¿qué Ujú. me respalda, no? Ese es otro consejo ahí importante. Sin duda. Sí, pues no dicen que el crédito hipotecario es de los últimos que se dejan de pagar ante una emergencia, porque bueno, finalmente es como tu hogar, ¿no? Sí. Y ahí sí quería saber, a ver si estamos alineados, ¿cuál es la mejor inversión para ustedes? O sea, entiendo que podría ser diferente o tal vez Yo coincidimos, creo que ¿no? vamos a coincidir, ¿ah? Puede ser a nivel personal o a nivel como ya familiar también, ¿no? Dale tú, Steve. Para mí no hay, por lo menos en mi perspectiva, es un tema de invertir en ti, ¿no? Invertir en ti puede ser en distintos frentes, pero invertir en cursos que te generan, digamos, mayores herramientas, porque al final, claro, uno dice, oye, pero ¿cuál es el valor, no? O sea, ¿cuál es el activo? O sea, el activo es tu cerebro, eres tú eres Ujú. una herramienta, sobre todo desde que sales del colegio, entras a la universidad, ya entras al mundo real, o sea, vas a comenzar a generar ingresos, intereses, y eso al final digamos, es capital que estás generando, capital humano se llama, ¿no? Entonces, para mí, y no sé qué digan ustedes, creo que la educación y invertir en uno mismo es crucial. Sí, a mí me preguntan a veces en algunas sesiones que hago en vivo, en webinars, oye, tengo $200, ¿en qué invierto, no? Entonces, en verdad tengo que ser muy sincero, o sea, si tú realmente quieres generar patrimonio, no esperes que los $200 te vuelvan
millonario por sí solos. Entonces lo que yo respondo es, oye, en vez de mirarlo así, con $200 hoy en día puedes adquirir, por ejemplo, habilidades digitales, ¿no? Marketing digital, inteligencia artificial, y puedes empezar a dar servicios incluso en tus tiempos libres. Y eso, ese ingreso extra que tú puedas generar con esos $200 es lo que sí te va a dar otro nivel de vida, otro nivel de patrimonio, ¿no? Hay gente que empieza a generar como poco, ¿no? $500 al mes extra, $1,000 al mes, $2,000, y su sueldo tal vez en su trabajo full time es ese, ¿no? Ujú. Entonces, literalmente con $200 de capacitaciones, ¿no? Logran duplicar su ingreso mensual. Y ahí es donde cambia la vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que decía Steve y donde estoy 100% de acuerdo. Claro, Sí, sí, yo coincido totalmente. Sí, invertir en educación, o sea, cualquier curso, cualquier cosa que agregue valor a tu cerebro y a un un libro. libro, exacto, un libro. No, Sí, ahora que hay estás, demasiados conocimientos en los sí, libros. totalmente, totalmente. Y a ver, ahora ya lamentablemente caímos, por ejemplo, en, en el sobreendeudamiento, sobreapalancamiento. ¿Cómo podemos salir de manera ordenada de ese lamentable pozo? Mira, como yo lo veo es cuando las papas queman, ¿no? Es el momento donde a veces es un poco difícil de comenzar a ver, entra la ansiedad, dices, ¿cuál es la mejor manera de qué hago? No, no, me están tocando la puerta, oye, no quiero contestar ni el celular, me están llamando justo, ¿no? Pero cobrar. Cobrar. Claro, 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 no quiero contestar el celular a nadie porque de repente se le van con los números desconocidos, ¿no? Pero en realidad siempre hay una solución, siempre y cuando no haya sido un terremoto nivel Exacto. 9, ¿no? Entonces, primero es ver qué hay, qué está sucediendo, ¿no? O sea, ver nuevamente, analizar si hiciste o no hiciste un presupuesto, si hiciste o no hiciste un análisis de tus ingresos, egresos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, con los ingresos detallados vas a ver si realmente en algún momento vas a poder ponerte, digamos, en orden. Mm, Usualmente no va por ese lado porque ya estás sobre tu cuota, ¿no? Pero claro. sí va en la parte de los gastos, y lo hemos tocado creo que en el capítulo 2, ¿no? Muy de lleno en que hay muchos gastos. Si tú los comienzas a tipificar, o este es un gasto esencial y este es un gasto no esencial, Ujú. cuando nuevamente, o sea, es época de vacas flacas, hay que reducir esos gastos no esenciales, te toca, ¿no? Un tiempo, o sea, por ejemplo, un amigo me decía, oye, a mí me encanta, y creo que lo mencionaste, Fido, también, ¿no? Me encanta ir a comer. Y yo le digo, escúchame, es un hobby bravazo, pero este amigo en verdad ya exagera, se va a lugares, sus experiencias son, si se gasta $200 en una buena experiencia, que de repente es efervescente en ese mismo momento, le pregunto al Para la mes, foto, para la foto. y yo, oye, la foto, la red, pero le pregunto al mes siguiente, oye, ¿qué tal la comida? ¿Te acuerdas? Ya Claro. fue, la emoción es Claro. tan puntual y esos $200 no Efímera. generó nada, ¿no? Entonces, quizás regresando al tema, el tercer punto sería simplemente ver, ok, ingresos, gastos y ver si qué está sobrando, y sobre ese que está sobrando realmente cómo manejar ahí el tema de si puedo reestructurar o no, ¿no? Sí, hay dos métodos ya prácticos que se usan para bajar deudas. Tienen diferentes nombres, pero el concepto es el siguiente. El primero es ordenar todas las deudas que tienes de mayor tasa a menor. Estoy Y, pensando y esto. como dice Steve, con ese ahorro que vas a tener que sacar de algún lado, sí o De sí, algún ¿no? lado. Ajustando, empiezas a matar la deuda de mayor tasa, ¿no? Porque esa es la deuda que más te está comiendo, ¿no? Ese es un método. Y el otro, para algunas personas les ayuda y es un tema más de sesgo psicológico, pero lo que dicen es, mata por completo la deuda más pequeñita de monto, ¿no? Ah, Entonces, ok. mátala, ¿no? Y luego pasa la siguiente, ¿no? Entonces, hay dos formas de ordenarlo. Matemáticamente, el primero puede hacer un poco más de sentido. Yo es Sí. lo que yo haría, pero sé que para muchas personas también esa tranquilidad y De que bajar la ya mates, ansiedad claro. de que matas uno Ujú. también les sirve. Entonces, al final las finanzas son tan conductuales como financieras. Totalmente Entonces, hay que... conductuales, sí. Sí, y me acabo de acordar algo más en lo que tú estás mencionando, Tony, es también cuando uno demuestra que tiene orden y estructura, o sea, pasas un periodo de estrés y estás totalmente desordenado. Ujú. Te comienzas a ordenar, te comienzas a estructurar, te comienzas a recortar todo, y puede ser que igual no te dé abasto pagar el crédito, ¿no? Y le pasa a las empresas. Entonces lo que vas a buscar es un refinanciamiento, usualmente. Pero para que alguien te pueda refinanciar a una tasa igual o menor, tienes que demostrar eso, ese cambio, Claro. ¿no? O sea, hay un antes y un después. Todos cometemos errores, creo que nadie se salva de eso, pero demostrarlo, puedes acercarte. Yo siempre digo, la familia, si ve que hay un cambio y ve tu orden y ve tu plan, ¿cuál es tu plan de 1 a 2, 3 años?
te van a refinanciar, porque la familia al final lo que no quieres tampoco es que caigas a un estrés mayor, Claro, pero no te van a dar jamás un cheque en blanco. exacto, Sí, sí, exacto. Ahora, ya para ir un poco cerrando y entrar al último bloque, unas preguntitas cortas como siempre hacemos al final. Por ahí ya las hemos comentado, pero igual para ir cerrando, es un primer paso para mejorar tus finanzas que le recomendarían a alguien que recién ha empezado. O sea, un primer paso, no más allá de lo que hemos conversado hoy día. eh, registrar todo y una vez que registras todo, te generas este hábito y con el hábito luego puedes identificar qué gasto estás haciendo con intención o sin intención. Y lo que vendría a ser el gasto esencial y no esencial, porque no sabes cuándo eso te va a sumar mucho en positivo. Saber de dónde puedes tocar y reducir es una herramienta tremenda en lo que se llama finanzas personales. Sí, o sea, coincido. Lo que no se mide no se puede gestionar, no se puede cambiar, así que empieza midiendo de la manera más efectiva posible, sin duda. Perfecto. Y un error financiero, ya sea personal, si es que se quieren acá sincerar o si no, Pucha, tú sabes que hemos dicho varios errores. Ya la gente dice, personal, personal. ¿cómo tienes tantos errores? Le digo, es que, digamos, por más de que estamos en la profesión, imagínense, ¿no? O sea, estamos en el día a día, pero igual se cometen errores, pues son errores más minúsculos y que obviamente se van cometiendo cuando somos más jóvenes, Ujú. pero aprendemos, ¿no? Y tomamos acción de eso. Yo diría que un error para mí siempre es ser muy, digamos, no pensar en ese gasto, o sea, digamos, no separar la emoción del gasto, ¿no? Ujú. Porque a veces uno como que ve algo y es como que el primer impulso, ese impulso, a veces es un impulso en falso, pues somos humanos, nos dejamos llevar por los ojos, ¿no? Y acá, digamos, la vez pasada hablamos del tema de que le dicen la primera cita, ¿no? Y no saben la repercusión que he tenido, olvídense. Ya estoy invalidado ya por Supuesto. muchas personas, pero independientemente de eso, o sea, sí es importante separar el impulso de la intención, ¿no? O sea, hay que hacer un gasto intencionado y hay que separar ese impulso porque yo he hecho varios gastos por impulso Ujú. y creo que hasta ahora, pero cada vez son pequeñitos, ¿no? Yo sé que, oye, bueno, ya lo voy a hacer, pues, ¿no? Chiquitito, ¿no? No me va a doler tanto. Sí. No, para mí, o sea, en general, y creo que en otras etapas de mi vida los he cometido más, pero es ese gasto más para satisfacer deseos, expectativas de otros que para tus propios objetivos realmente, ¿no? Esa salida de más, oye, ni siquiera tenía ganas de salir, pero no, para que no me digan que no salgo. Ay, Termino saliendo y termino gastando en tal cosa, en tal otra, cuando realmente lo que yo quería hacer era leer un libro ese día, estar tranquilo, despertarme temprano, hacer deporte, y hice todo lo contrario, ¿no? Entonces, está bien, va a pasar, creo, pero creo que lo importante es ser consciente de que es un error y que tratar de que no sea pues algo tan recurrente, ¿no? Y ese es mi caso, pero estoy seguro que este tipo de errores son más o menos comunes, ¿no? En su más gran porcentaje. Súper común. sí, sí, yo creo que es súper común eso. Culpable, yo también. Sí, Culpable. sí. Bueno, entonces creo que con esto ya hemos cerrado el capítulo hoy día. Ha sido rapidito, pero hemos conversado de un montón de cosas. No sé si quieren decir algo ya para hacer. No, yo creo que para cerrar y redondear algunas ideas, simplemente no existe deuda mala, no, o sea, no satanicemos la palabra, porque de hecho la deuda bien usada con estrategia es un habilitador para empresas, ¿no? Para que empresas puedan crecer mucho más rápido, Sí. para que personas tengan sus objetivos, para formar hogares. Entonces, bien usado es una herramienta muy poderosa, ¿no? Entonces es más el uso que la palabra en sí. Si todavía no están familiarizados, asesórense con gente que sepa antes de tomar deudas, una recomendación, y que los acompañe a que a que deuda realmente sea una buena palabra, ¿no? Para todos. Sí, yo en la misma línea de Tony aconsejaría la asesoría, pero la asesoría quizás cuando es algo importante, importante es, oye, esto es un tamaño realmente comprometedor, tener hasta dos opiniones, ¿no? Porque a veces la primera opinión, acuérdense que estamos aún en un mundo más comercial y a veces la parte comercial puede confundirnos un poquito y es mejor tener una segunda opinión un poquito más en frío, Sí, totalmente. ¿no? Creo que en las finanzas vale la pena, es algo que no estamos muy acostumbrados. Y lo segundo es, miren, ¿no? Miren los episodios anteriores, hay mucho conocimiento que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Muchos errores también que hemos puesto para justamente que todos aprendamos. Y quizás voy a cerrar con esto, que no lo hemos hecho en los anteriores episodios, pero creo que ustedes también se van a sumar. ¿Qué tal si desafiamos a los oyentes, que ahora que nos están escuchando,
pongan en el papel una meta financiera, ¿no? La puedan cumplir de repente. ¿Cuánto falta para fin de mes? ¿2 semanas? Fin de mes. Simplemente, 2 semanas, ¿no? Sí. Más o menos que la pueden cumplir en 2 semanas. Y si lo logran, que nos escriban para celebrar todos juntos en el siguiente episodio seguramente. Claro, obvio, hay que alentarnos, si no, Entre ¿cómo? Pues, ¿no? todos, Obvio. entre todos, Sí, claro. exacto. Me encanta, me sumo, me sumo. Me sumo, me sumo. Listo. Nada, muchísimas gracias. Le he pasado súper bien ese episodio, espero que ustedes también. Y Espectacular. nos estamos viendo en la próxima temporada, próximo episodio. De Vamos todas a estar. maneras, tío, de todas Depende de ustedes. Depende. Claro, no, de acá de los oyentes, sí, Clarísimo. obvio. Muchas gracias, más bien. Gracias por la Listo. invitación. Gracias, gracias. Gracias, Chao. chao.